Y para partir, tenemos un saludo. Sí, así es. Tenemos un saludo muy importante porque, como ya mencionamos, este es un seminario que se ha desarrollado por la organización de la Municipalidad de Illapel, pero en conjunto con la Embajada de Israel, un acuerdo que se llevó a cabo, como mencionaba el alcalde, en una reunión que se sostuvo en la Embajada de Israel. Y para eso queremos dejar las palabras del embajador de Israel en Chile, que no pudo estar presente el día de hoy. Así que vamos con el video para que lo puedan conocer, ya que es nuevo en la embajada. Hola, soy Gil Ciel, embajador de Israel en Chile, recién llegado. Un gusto saludarlos y un especial saludo al alcalde de Illapel, Denis Cortés, con el cual tenía el gusto de encontrar en el Congreso. Es un gusto para nosotros compartir la experiencia israelí, el conocimiento israelí en materia de agua. Lo estamos haciendo con muchos países en el mundo que sufren de escasez de agua. De hecho, es un fenómeno que está de interés de tantos países en el mundo y lo estamos haciendo aquí en Chile. Como dijimos en Israel, cada gota cuenta. Y para nosotros compartir la experiencia a través de nuestro delegado, de nuestro asesor aquí en la embajada, Jorge Ceballos, que está con ustedes, él va a contar cómo lo hacemos en Israel y con la expectativa y la esperanza de seguir esta relación, este contacto, y espero también contar con su presencia en Israel para que vean en propios ojos cómo llegamos de la absoluta escasez a una independencia hídrica completa, una abundancia de agua, aún que sufrimos de una sequía no por 13 años, sino por 3.000 años. Muchas gracias y hasta pronto. Shalom. Muy bien, agradecemos también las palabras a distancia del embajador de Israel en Chile, que no pudo estar presente, pero quiso saludarlos y dar unas palabras al alcalde también y a la gente presente. Así es. Hay una vieja frase que dice que no hay soluciones sencillas a problemas complejos. La escasez hídrica es uno de los problemas más complejos que vamos a enfrentar. Hay distintas experiencias y nuestra intención es que aprendamos de esas experiencias. Y una de estas experiencias nos la va a comentar Jorge Ceballos en representación de la Embajada de Israel, para quien pido un aplauso. Boker Tov, buenos días en hebreo. Qué gusto que se haya concretado esa conversación que tuvo el alcalde Cortés con el recién llegado embajador, lleva 3 semanas, y con muchas ganas de colaborar y más de ver a un auditorio completo, lleno, y saludando a las personas que nos siguen por internet. Esperamos que esta presentación, espero que dure no más de 15, 20 minutos y después poder conversar, que hagan preguntas, para iniciar estos 2 días de conversatorio, de experiencias, pueda inspirar, sacar ideas, discutir, ver qué cosas pueden ser posibles. En el fondo se trata de mostrar un horizonte de salida, que como decía el embajador Arzieli, Israel hoy es un país que pasó de ser desértico, semidesértico, a un país que exporta agua a sus vecinos. Vamos con la presentación. Traje unas notas para no pasarme del tiempo, pero me pasaron esta cosita. Ok. La presentación le hemos puesto cada gota cuenta y no creemos que es una frase baladí o una metáfora, sino que esperamos que con la presentación puedan ver por qué cada gota cuenta. Hacia allá. ¿No? Ahí. Israel es un país a la orilla del Mediterráneo, un país desértico, hacia el norte,
tiene más aguas y hacia el sur tiene menos lluvias, menos agua. De hecho, hacia el sur está uno de los desiertos más secos de la región. Empezamos antes del año 48, la década del 20, el 30, poblando una región desértica, y hoy es una región verde, zonas verdes, donde habían prácticamente dunas. Hoy se levanta una de las ciudades más grandes, Tel Aviv, que cumple con todos los estándares de calidad de vida, y es una ciudad reconocida por su alta tecnología y también por su integración con el medio ambiente. Para allá. De hecho, a Israel se le conoció durante algún tiempo como The Jaffa Nation al principio. Jaffa es la marca o la etiqueta de un tipo de naranja. Israel era conocido por exportar naranjas, en especial a Europa. Sin embargo, en la actualidad es un país, es una startup nation, una nación donde hay mucha compañía de innovación, mucha empresa, llegan capitales extranjeros. Google, las compañías de tecnología ponen sus oficinas de desarrollo en ese pequeño país. La pregunta es, ¿qué está pasando? Es la tercera nación más innovadora del mundo, invierte 25 veces más capital emprendedor que países como Estados Unidos. El 4,9 del Producto Interno Bruto va a investigación y desarrollo. Tiene la mayor cantidad de empresas tecnológicas per cápita, es el tercer país del mundo con más empresas en el índice Nasdaq, que es el índice de valores de empresas de tecnología, tiene 13 premios Nobel, es un país de 9 millones de habitantes. Entonces, aquí hay un secreto, algo tiene que haber que fue capaz de construir esta situación. ¿Cuál es el secreto de la tecnología? El secreto, no es ningún secreto, el secreto es la escasez. El secreto es que Israel y sus habitantes crecieron, construyeron y viven en un entorno de escasez. Escasez de recursos naturales, incluyendo el agua. Y esto es importante porque a veces las personas se confunden y piensan que las soluciones son una cuestión de tecnología. Es como si la tecnología fuese el quid, el centro de la búsqueda de una solución. Lo cierto es que lo importante es la gestión, la toma de decisión respecto a qué tecnologías. La tecnología básicamente es el medio, es un medio, no es el fin. Y eso es lo importante en una discusión en todo nivel, a nivel de la comuna, a nivel de la provincia, a nivel de nación. De hecho, esta idea de que la gestión es lo importante, la toma de decisión, la visión es el centro, ha estado presente desde antes de la creación del país. Los padres de la patria, de la nación, tenían esta idea. Incluso algunos líderes también han repetido esa idea en varias ocasiones. Por ejemplo, Shimon Peres, conocido, él se pregunta a sí mismo, ¿cómo pasó esto? Hablando de este paso de la escasez al superávit. Y dice, ¿cómo empezamos una nación de la nada y la transformamos en una nación de empresas emergentes? La respuesta está en una paradoja. La respuesta está en no tener nada. Fue a la vez nuestro mayor desafío y nuestra mayor bendición de todas. Sin recursos naturales, las esperanzas estaban ligadas a la creatividad. Entonces, ese es el marco. Un país de innovación, de creatividad. Y en el ámbito del agua, esto se traduce, o lo podemos dibujar, y es lo que quiero mostrar hoy día, como en 5 eslabones principales, o 5 áreas que ustedes deberían tener en mente que funcionan
para conseguir esta seguridad hídrica. El primer eslabón es la toma de conciencia. Hay una toma de conciencia. Y la toma de conciencia, como ven, que es respecto al recurso hídrico, al agua. El agua, los israelíes dicen, es vital, pero están conscientes que es un recurso limitado. Por lo tanto, el agua debe ser cuidada. El agua debe ser cuidada por todas las personas. ¿Eso qué significa? Significa en cosas prácticas, significa en una conciencia de todos los ciudadanos respecto a esta escasez. Y aquí doy, por ejemplo, dos ejemplos. Cuando estaba naciendo Israel, hubo un enfrentamiento bélico, los países vecinos con los cuales hoy hay paz y relaciones, de hecho, Israel exporta agua a esos países, tenían sitiada la capital, la ciudad de Jerusalén. Y durante ese periodo, cuando Jerusalén estaba sitiada y no había agua, por ejemplo, se empezaron a imprimir cartillas para todos los habitantes. Y en las cartillas, 1948, se daba una idea que qué podías hacer tú con 10 litros de agua al día, cómo tenía que ser el orden de las cosas, para uso, para consumo, para lavar, para cocinar, cómo se recogía esa agua, luego para el servicio sanitario. Es decir, desde muy al inicio existe esta idea de que el recurso debe ser cuidado. Y no solamente debe ser cuidado, sino que además se debe aprovechar en un orden lógico, en una jerarquía. El segundo ejemplo, y también habla de este inicio, es una visita de este padre de Israel, Ben Gurión, primer ministro bien conocido. Ben Gurión visita la empresa, la compañía generadora y distribuidora de agua, Mekorot, que sería como la sanitaria. En Israel hay una sola sanitaria, Mekorot. Mekorot fue fundada antes de la independencia de Israel. Israel es del año 48, Mekorot es de la década del 30. Es decir, antes incluso que existiera el Estado independiente de Israel, ya existía una compañía, una preocupación por el tema del agua. Más aún, Ben Gurión, cuando los visita a un planeamiento, les dice que tienen que preparar planes para cubrir las necesidades de la agricultura y de la población en el futuro, de una gran población, más de la que tenían en ese momento, más agricultura de la que tenían en ese momento. Es decir, hay una sensación de que el recurso es escaso, pero que las necesidades van a ser más amplias. Y por lo tanto, los expertos, la ciudadanía, las universidades, las autoridades, todas tienen que tener en vista que tienen que trabajar con ese fin, incluso cuando aún no aparece en el horizonte real. Luego de tomada conciencia de que el recurso es valioso y que es limitado, en este encadenamiento viene un segundo pilar, que es que ese recurso debe ser organizado, debe jerarquizarse, se deben tomar decisiones y esas decisiones tienen que ser al más alto nivel. En efecto, si ustedes se dan cuenta, ya en 1959 hay una ley del agua y esa ley del agua dice expresamente todas las formas de los recursos hídricos, quiere decir todas las formas que pueden recoger agua, pertenecen al público y deben ser administradas. En Israel el agua es un bien de uso público. Y respecto a la autoridad del agua voy a entrar en detalle un poco más adelante, es una sola agencia que tiene que ver tanto con las tarifas,
la distribución, la generación de agua y la educación, la educación sobre el agua. El tercer pilar, o la tercera cadena de estos cinco eslabones del modelo israelí, es, luego que tomaste conciencia, sabes que tienes que tomar decisiones, vienen las acciones destinadas al uso eficiente de ese recurso escaso. Por ejemplo, y este es un lindo ejemplo, en 1955 hay una ley de medición de agua. Las aguas que se distribuyen o que se consumen tienen que ser medidas para agricultura, para consumo de las ciudades. Cada gota cuenta, cada gota se paga, cada gota tiene un valor. Muchos a veces critican, dicen, pero entonces eso es medir porque quieren que te cobren. No, porque simplemente tú no puedes tomar decisiones si no mides previamente. Tiene que existir primero la información, la medición para tomar decisiones correctas y eficientes. Este es un punto interesante porque además es muy temprano en el tema de la gestión del recurso hídrico. Y lo segundo, hablando de acciones destinadas al uso eficiente del agua, uno puede ver la evolución del país en su forma de usar las tecnologías. Por ejemplo, en la década del 60, es el caso conocido cuando se inventa el riego tecnificado, gota a gota, que empezó a reemplazar el riego superficial. En la década del 80, Israel acabó con el riego superficial. No existe. Todo el riego es tecnificado. No se entiende por qué podría ser de otro modo, si es un recurso escaso, si hay una toma de decisión y hay conciencia de la escasez. Lo natural y obvio para el israelí promedio es que la agricultura incluye el riego tecnificado, el gota a gota. En la década del 90, a medida que el país crecía y la población aumentaba, este riego tecnificado llegó como a un límite. La población aumentó, las necesidades iban creciendo, el país fue creciendo y toda tecnología tiene su límite. Luego hay que tomar decisiones. El tema es de gestión, no de tecnología. Y ahí aparece la idea de el reusar los efluentes del agua, reusar el agua. Traducido, reusar las aguas grises. En la actualidad, la inmensa mayoría del agua potable de las casas, de las ciudades, se trata y se vuelve a introducir en los efluentes, en las napas, y se utiliza para la agricultura y también incluso para consumo. Pero en la década del 2000 el país continuó creciendo y también se llegó a una suerte de límite, de frontera. Entonces, nuevamente, toma de decisión. ¿Y qué es lo que se incorpora? Se incorpora la idea de desalar el agua. La tecnología ya se conocía, pero la toma de decisión hizo que para que pudiese obtener un valor razonable y que fuese posible, grandes desaladoras que están en Israel. De hecho, en la actualidad está terminando y empezando a funcionar la sexta desaladora, que es cómo funciona el sistema. Por supuesto, en la misma idea, otro eslabón es que siempre el israelí está pensando en buscar y en generar nuevas fuentes de agua. Como se habrán podido dar cuenta, el tema de la dependencia del agua, de la lluvia o de la nieve, hay una pequeña montaña con nieve, quedó atrás hace mucho tiempo. Las dependencias son múltiples, las fuentes de agua son múltiples. Y
y también van de acuerdo a la tecnología de la época. Por ejemplo, una de las primeras mega proyectos fue el Acueducto Nacional. El Acueducto Nacional era una idea absolutamente razonable. Yo les conté que en Israel, en el norte, llueve más y en el sur hay desierto. Entonces, tempranamente se hizo un proyecto inmenso para la época de construir una carretera hídrica, un canal que llevaba el agua, tomaba el agua de las fuentes donde había mayor cantidad y la llevaba a los puntos donde había mayor escasez. Esa carretera hídrica en su inicio estaba en función de la agricultura. Con el crecimiento del país y el crecimiento de la población, ese acueducto nacional empezó a ser usado para consumo de la población. Y en la actualidad es parte del sistema, pero Israel no depende de esa carretera hídrica porque tiene muchas otras fuentes. Por ejemplo, el reuso de los efluentes. Yo creo que es una parte muy importante el reuso de las aguas grises. Y tercero, otra fuente, el agua del mar, desalinización. El agua de la atmósfera, la humedad. Siempre está en la búsqueda Israel de nuevas fuentes. Y por último, el último eslabón, que es como el marco, es que los israelíes y las autoridades nunca olvidan que hay un compromiso nacional de largo plazo con la innovación y con el desarrollo sustentable. Y esto se ve en ejemplos muy cotidianos. Por ejemplo, la propia compañía, la Autoridad del Agua, MECOR, de la compañía sanitaria, la de distribución, es la que lleva a todo nivel, desde muy niño, el tema de la conciencia y la educación del agua. ¿Por qué? Porque las conductas son difíciles de cambiar. Pero si tenemos conductas desde el inicio, e Israel tiene conductas individuales respecto al uso del agua desde muy temprano, hay una conciencia. Entonces, eso permite que la dependencia de tecnologías no sea tan fuerte. Un ejemplo de conductas que a uno le podría sorprender. Los israelíes cuando se duchan y se enjabonan, en el momento en que se enjabonan, cortan el agua. Acá eso yo creo que no existe, o sea, o no te duchas porque no hay agua, o cuando lo haces simplemente te dejas corriendo y el agüita corre en tu cabeza y es lo más agradable del mundo. Pero en la mente de entender el agua como un recurso escaso, te das cuenta que para enjabonarte no necesitas tener corriendo el agua, y suena natural y obvio. Aquí veo que las cabezas dicen sí, es obvio, pero la conducta no está instalada. En Chile sí existe la tendencia, yo me he dado cuenta, por ejemplo, mi niña pequeña sí lo está haciendo, y tengo una niña de 6, cuando se lava los dientes y mientras se lo está lavando, también no tiene la llave prendida. Y creo que es una conducta que en los adultos a veces está y a veces no está. Bueno, en Israel se pueden imaginar que está. Lo importante entonces es que en estos principios, en estos pilares, como englobando todo, está la idea de que se necesita innovar, toma de decisión, gestión, la innovación es la que lleva la tecnología, y el tema de la educación. Y el otro ejemplo, que a mí me parece precioso, es que todos los espacios de participación están vinculados unos con otros. En Israel se habla de un triángulo virtuoso. Se habla que en los grandes proyectos de todo nivel tiene que participar el sector público, el sector privado y la ciudadanía, la academia, las ONGs. Siempre están participando esos tres para lograr un buen desarrollo. Y pongo el ejemplo, que no es muy conocido, de los jardines botánicos. Israel es un país pequeño y tiene jardines botánicos
pequeños comparados con otros, pero son muy interesantes de visitar. Hay uno en el Jardín Botánico de Jerusalén, Jardín Botánico de Tel Aviv. Curiosamente tienen, no curiosamente, es un sistema ecológico de maqui, de mediterráneo, es uno de los pocos del mundo, y comparte eso con Chile, que tiene este clima mediterráneo. Entonces ahí podrían hacerse buenas colaboraciones. Bueno, en el Jardín Botánico no solo conserva especies, como los jardines botánicos chilenos, sino que los jardines botánicos son socios, o incluso en el caso de Tel Aviv, están incluidos en las universidades, son parte de las universidades. Y como las universidades están desarrollando proyectos de innovación en cultivo de semillas, por ejemplo, de semillas que resisten el estrés hídrico o con decrecimiento más rápido, esas semillas son probadas como pilotos en el propio Jardín Botánico, que tiene la infraestructura para poder ir midiendo los resultados. Entonces, ahí nuevamente tú tienes el proyecto privado, la academia, universidad, con los grupos de voluntarios que trabajan en el Jardín Botánico, la autoridad. Todos comprendiendo lo que se está haciendo en esa parcela en el Jardín Botánico. Desde el grupo de adultos mayores, amigos del Jardín Botánico, hasta el inversor que financia el proyecto. Todos saben exactamente por qué esa semilla está siendo plantada. En cierto modo, todos son parte de ese ejercicio. Eso es casi algo que si no se expresa, no se ve, pero es habitual en muchos elementos. En resumen, lo que estamos viendo es que el modelo israelí se habla que es un modelo holístico. Este es como un dibujo donde tú puedes tener el agua potable, la planta de tratamiento, la planta que es desaladora, el consumo agrícola. Es un modelo holístico donde todos están participando. El resultado de todo esto es la gestión integral del recurso escaso, que es el agua. Y como les decía que cada gota cuenta, las gotas tienen un valor, el agua tiene un valor. Y en Israel ese valor lo pagan todos. Todos pagan por el agua. El agua tiene un precio y ese tarifario es único. Es el mismo precio. Por ejemplo, acá sería lo mismo pagaría un agricultor rural, una persona de la zona urbana de Illapel o una persona de la costa de los Vilos. Es una tarifa única. ¿Y de dónde viene el valor? Viene más o menos el precio del agua, ahí se corrió un poquito la diagramación, viene de la compañía Mekorot, viene de las plantas que tratan las aguas grises, viene de las plantas de desalinización y las corporaciones. Las corporaciones son Mekorot, la compañía distribuidora de agua, lleva el agua por el país, tratada, y las deja voy a hacerlo simple, las deja en la entrada de las ciudades. Y cada ciudad tiene estas corporaciones, hasta hace unos años atrás, hace unos 10 años atrás, eran de las propias municipalidades, luego se privatizaron, se concesionaron, y son ellas las que compran a Mekorot el agua y la distribuyen en la ciudad. El sistema le cuesta al país, al erario nacional, cero, porque es autosustentable. Como hay un tarifario, es un tarifario, ese tarifario permite, el precio del agua permite el desarrollo de esas 4 operaciones, incluyendo, como ven ahí, incluye las campañas para educar, las campañas nacionales para educar, incluye los montos para investigación y desarrollo e innovación. E incluye que este tarifario, al ser plano, el agricultor sabe perfectamente cuánto ahí el riesgo disminuye, porque ya no depende del clima, hay seguridad hídrica,
y sabe cuánto le cuesta ese ítem en su producción. Ok, todo esto suena bien, uno podría seguir con varios ejemplos, pero la pregunta es, bueno, entonces, ¿en qué nos parecemos Chile con Israel? Algunos dicen que no se parecen en mucho, yo creo que se parecen bastante. De hecho, estas dos imágenes están a la misma proporción aproximada. Ese es el tamaño de Israel, es de la mitad, 22.000 kilómetros cuadrados, es decir, la mitad de la región de Coquimbo, de la región de Coquimbo, y es el doble de tamaño de la provincia del Choapa. Israel tiene un poco más de 9 millones de habitantes, y con esto quiero decir que semidesértico, con esto quiero decir que yo creo que Coquimbo tiene mucho que aprender del modelo israelí. O sea, por favor, organicen viajes, consigan fondos y vayan a ver esto personalmente con libreta de notas y a anotar lo que pueden aprender. Pero sí, hay semejanzas más técnicas. Yo creo que hay semejanzas. Chile e Israel son mercados relativamente pequeños, si se dan cuenta. ¿Por qué a los países en desarrollo les interesa Israel? Porque no es Estados Unidos o no es Alemania. Países con mercados más grandes, con mayores recursos, eso es un país pequeño. Chile e Israel tienen capital humano. Lo hablaba el alcalde. ¿Dónde están las universidades de la región? La región, Coquimbo, tiene universidades de alta calidad y tiene universidades que están con foco en la investigación. Y esas universidades están buscando hacer vinculación al medio, lo necesitan para su acreditación. Entonces, aquí, esto ya debería estar funcionando, esta unión. Y tercero, tanto Chile como Israel, en lo que hemos podido encontrar, ven valor al tema de la innovación. En otras partes eso no es tan así. Y la sola concientización de que la innovación es el factor para aumentar el valor agregado es importante. Si Chile y Israel comparten estas tres cosas, ¿cuántas otras ya podríamos compartir? Si no es asunto de tecnología, es un asunto de gestión. En resumen, tres pilares, más una cosa más, 5 eslabones, que fue lo que transmití, y de esos 5 derivadas. Vamos para el otro lado. Los 3 pilares que se desprenden es que Israel puede otorgarle a su población y a su industria seguridad del recurso hídrico. Eso es muy importante, porque ya se dieron cuenta, como hay múltiples fuentes del recurso, no depende del agua superficial. Existe, lo es, pero no es solo eso. Segundo pilar, el reuso del líquido. Esto es muy, muy importante. En Israel, el agua no facturada, hay una ley, no puede superar el 15%, las pérdidas. Todo se mide, entonces no puede haber más de un 15% de pérdida en el sistema. Entiendo que en las sanitarias, con lo que hemos conversado, las sanitarias la pérdida llega a un 30%, y en las APRs, en el sur, nos decían más del 50% a veces. Nuevamente, no es un tema de gestión, perdón, no es un tema de tecnología, es un tema de gestión. Hagan como los israelíes, apunten el dedo en la fuga, en el agua no facturada. Ese es un pilar muy importante. Y tercero, que es lo que le ha permitido este superávit a Israel y puede crecer conforme la tecnología va progresando,
la desalinización. La desalinización en estos momentos, el metro cúbico vale 0,50 centavos de dólar, lo que es una cantidad muy, muy baja. Acá en Chile creo que está en 2, 3 dólares todavía, pero en Israel son proyectos grandes de nivel nacional. La toma de decisión fue una toma de decisión más amplia. Los 5 eslabones, la toma de conciencia, el deber de organizar, la autoridad del agua. En eso se tradujo. La autoridad del agua tiene un directorio conformado por 8 personas. Los ministerios, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura, representante del ministro. 2 de esos puestos, de ese directorio, están reservados para representantes de la sociedad civil y participan de la toma de decisión. Cada una de estas decisiones que vimos, si hacíamos reuso de agua o si pasamos a la desalinización, todas ellas fueron tomadas por esta autoridad del agua, la única tomadora de decisión. Es autónoma, por lo tanto, la política electoral no alcanza a influenciar. De hecho, al ser también autosustentable financieramente, no hay forma de que se pueda entrar ahí y complicar. Y todos participan de la toma de decisión, porque estos 2 representantes de un directorio de 8 implican que este triángulo virtuoso, sector público, sector privado, sociedad civil, está representado en la toma de decisión de su recurso más valioso, el agua. La generación de las nuevas fuentes y un marco de compromiso con la educación. Eso está siempre presente. ¿Cuáles son las derivadas de esto? Las derivadas son los productos que hemos visto, que hemos hablado. Una carretera hídrica en Israel, una autoridad del agua en Israel, 6 plantas desaladoras. Hay una que logra cumplir las necesidades, completar las necesidades para una población de 1.2 millones de habitantes, la planta de desalación. Esto es importante, cada litro de agua se paga. Y esto también es importante, no existen derechos privados del agua. Esto es muy particular de Israel, el agua es un bien de uso público. Entendemos que aquí hay proyectos que van en esas vías, todos tienen sus complicaciones, pero en Israel el agua es un bien de uso público. Por último, Israel está prestando ayuda a quienes se la solicitan. Y creemos que estas coincidencias con Chile hacen muy posible que proyectos, ideas, innovaciones, tecnologías son aplicables y adaptables al caso chileno, tanto de low-tech como de high-tech. Les pongo ejemplos que hemos hecho hace poco tiempo, de low-tech. En Bichuquén, un lugar muy lindo, en la escuela de Bichuquén, en el liceo de Bichuquén, se instaló con cooperación un huerto comunitario. El huerto, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la tecnología? Gota a gota. Tecnología de aspersión gota a gota, israelí. 500, pequeño, una parcela, una media hectárea. ¿Cuál es el valor agregado? El liceo tiene a su cargo un proyecto de banco de semillas locales. Entonces, lo que están probando, lo que están plantando ahí es el rescate bichuquenino de las semillas locales. Es un proyecto muy lindo, de hecho lo queremos conectar con el banco de semillas que existe en Israel. Hay un instituto agrícola importante en la Universidad Ben Gurión que se llama Instituto Volcani, que está asociado a los grandes bancos de semillas del mundo con información genética, y la idea es que este pequeño banco de semillas prospere y podamos subirlo al Instituto Volcani. Conozco esfuerzos en La Ligua, en Petorca,
también de desarrollar bancos de semillas, que tienen que ver con las organizaciones locales. Generalmente las organizaciones locales son los que tienen la sapiencia, la sabiduría de rescatar ese valor patrimonial. Y es muy importante hacerlo. Y estas pequeñas tecnologías de riego gota a gota permiten no solamente guardar las semillas, sino además que ponerlas en práctica. Hightech. En Curepto, en el liceo de Curepto, zona con mucha escasez hídrica, se instaló una planta, estas plantas de agua por humedad, de la humedad del aire, agua del aire, que siempre impresiona. La cuestión es que un liceo, la planta gasta energía eléctrica para funcionar, entonces como que no tenían bien cómo desarrollarlo, pero el proyecto va asociado a uso de paneles solares. Entonces, los paneles solares alimentan la máquina de agua de humedad. Y ahora, el colegio tiene agua, y no solo eso, la escuela tiene superávit de agua potable, y por lo tanto están distribuyendo el agua a la población de Curepto. Todos están felices. Pero yo creo un ejemplo que el que más me gusta es que junta ambas. He visto algunos casos de colaboración. El año pasado, en Licantén, luego de por parte de la comunidad, de varias experiencias fallidas, Licantén, costa séptima región, húmeda, playa, la población no tenía agua potable, se habían secado los pozos a la orilla del mar. Entonces hicieron un proyecto de una planta local, Corfo, desalinizadora. Funciona para 2.000 familias. Está funcionando. Pero al costado, aledaño de la planta de desaladora, hay una junta de vecinos y un club de adulto mayor. Y el club de adulto mayor tenía necesidades alimenticias y no tenían cómo, porque no tenían para pagar el recurso del agua, del camión aljibe para plantar. Y ahora tienen un huerto comunitario con riego tecnificado, no superficial, tienen especies de alta rotación, verduras, lechugas, y el agua viene de la planta desaladora que es un proyecto del gobierno regional. Ahí están, para mí, un ejemplo real, claro, eficiente, a la vista de todos los ciudadanos de lo que puede ocurrir y de lo que se puede hacer. Porque finalmente, para Israel y para Chile, cada gota cuenta. Muchas gracias. Jorge, te invito a quedar ahí arriba del escenario con el micrófono en mano porque vamos a pasar a la ronda de preguntas de los presentes en este momento y de las preguntas que nos han hecho por redes sociales. Así que me gustaría comenzar de inmediato con la primera pregunta. Patricia Fernández pregunta, ¿cómo podría avanzar Chile a una estructura nueva de gobierno por el agua? Bueno, nosotros somos la Embajada de Israel, no intervenimos en la política interna de los países, pero claro, la pregunta suena a horas de toma de decisiones que tienen que ver con esto. Pero sí, lo importante, y no hay que perder el foco, es esta conciencia que el recurso es escaso. Y que el recurso es escaso a nivel nacional. Aquí es evidente que es escaso, pero no es evidente que es escaso en la Araucanía. Y no es evidente que es escaso en Valdivia, pero sí lo es. Conversábamos con gente de la región de los ríos, con sus autoridades, y nos decían que en la región de los ríos, decía la autoridad así como casi como broma, en la región de los ríos, y están con déficit hídrico. Por lo tanto, tienen que tomar decisiones.
Y esas decisiones tienen que tomar, porque tienen que preparar a su población que no tiene conductas sobre el agua con escasez. Aquí sí, pero en el sur de Chile no. Y tienen que tomar esas decisiones. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se avanza? Todos los actores tienen algo en común. Privados, autoridades y ciudadanía. Todos tenemos en común que tenemos que resolver este desafío y la conciencia de que es un recurso escaso. No importa el modelo que uno tome, yo creo que se tiene que avanzar en ese sentido. ¿Y por qué? Porque a medida que se logran esos consensos, se logran también las mayorías para poder ir avanzando en los proyectos de ley que están ahí pendientes. Por ejemplo, hay un proyecto de ley, acá lo comento porque es público, de una agencia del agua, ¿no es cierto?, que es básicamente crear una subsecretaría en el Ministerio de Agricultura. El proyecto está detenido a la espera de la toma de decisión del plebiscito, pero independiente del resultado del plebiscito, el consenso, la idea, la discusión ya está, y es necesario que eso avance. Yo creo que por ahí, para mí, lo principal es, o para nosotros lo que hemos podido darnos cuenta, es que las autoridades, como articuladores, ahí está el talento de las autoridades, las autoridades logren hacer estas conversaciones y articular a la sociedad civil y al mundo privado. Y si lo hacen entre los tres y llegan a acuerdos, es mucho más fácil avanzar en inversión, en desarrollo y en legislación. Muchas gracias, Jorge. Otra pregunta. Tú mencionaste tecnología. ¿Cómo podemos tener acceso a esa tecnología que ustedes ya tienen probada para nuestros vecinos del Valle del Choapa? Por intermedio, para los vecinos del Valle del Choapa, por intermedio de su alcalde, de su autoridad, tenemos una línea de conversación ya con el equipo técnico del alcalde. Y ciertamente, por ejemplo, si ustedes como vecinos, como regantes, como juntas de vecinos, tienen temas de interés en particular que quisieran explorar, soluciones tecnológicas de high-tech o de low-tech que quisieran conocer en particular, por favor, hablen con su alcalde, el alcalde habla con el embajador y hacemos una reunión presencial por Zoom con las tecnologías indicadas. Eso, yo creo que eso es lo más fácil de resolver, porque además estamos con una autoridad que hay una relación directa. Muy buena respuesta, gracias Jorge. Por otro lado, preguntan si existe alguna estructura o programa escolar para el uso del agua. ¿En Israel? Exacto. Todo el currículum. Todo el currículum está desde el kinder. Existe el tema de la educación en el agua. Las actividades curriculares están diseñadas, tratan los temas, las actividades prácticas. El israelí promedio es una persona que los fines de semana le gusta mucho salir a los parques naturales. Los reservorios, un ejemplo, los reservorios del agua, de los tranques, de la agua superficial, de los tranques, son parte también, están abiertos al público. Con las medidas necesarias, están abiertos al público. Entonces son parte del paisaje que las personas conocen. Se integra tanto en la educación formal como en la educación no formal, en todos los niveles. Muchas gracias, Jorge. Nos llega otra pregunta de Juan Carlos Rojas, pequeño agricultor, que nos dice: ¿qué se hace con el residuo del proceso de desalado? ¿Contamina? Muy buena pregunta, porque nos las han hecho varias veces. Y yo creo que es una discusión válida e interesante, porque lo están viendo en estos momentos. Todas las tecnologías tienen un impacto, todas las tecnologías tienen un impacto. Y en especial cuando estamos hablando de desaladoras que son muy grandes, uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con la melcocha salada? La tecnología, ya Israel tiene una década de desarrollo
en estos temas. La tecnología ha ido midiendo, para eso medir es importante, ha ido midiendo los impactos y desarrollando fórmulas de mitigar e incluso de resolver el tema de la salida de la salida. Te cuento tres que son como las principales, hay varias, pero las principales y que las mediciones de salida no marcan perjuicio son, por ejemplo, que me encantan, no soy técnico exactamente como es, pero la solución salina va a una temperatura, en el caso israelí, va a una temperatura mayor que el mar, por el proceso. Entonces, desarrollaron tecnologías para aprovechar no disminuir la temperatura, aprovechar esa temperatura que es energía y que vuelva a conectarse en el sistema para hacer operar la planta. O sea, esa temperatura es energía y eso se aprovecha en la planta. Las grandes desaladoras entran en el océano 7 kilómetros en promedio y además tienen la entrega no es en un solo punto, sino que es una aspersión más difusa. Y créanme que las desaladoras han desarrollado la investigación y la tecnología para que eso opere, porque si no operase el tubo de entrada sería mucho más difícil de utilizar. Miren, hablando de reusar el agua para la agricultura, las aguas grises, tú puedes cuando se está limpiando, tú puedes sacar elementos. Las plantas en Israel para el agua de la agricultura no es todo el agua, es potable, le llaman ocasionalmente potable, es decir, que tú la puedes beber, pero no está destinada. ¿Por qué? Porque le dejan el hidrógeno y el fósforo, porque cuando se reintegra, esa agua ya tiene nutrientes que facilitan y disminuyen el costo, por ejemplo, de los nutrientes que el agricultor le tiene que incorporar por otras vías. Está en el precio del agua. Para finalizar la ronda de preguntas, por un tema de tiempo, sentimos también las dudas que quedaron inconclusas, pero de todas maneras en el punto de prensa en un momento más vamos a estar resolviendo algunas otras. Me gustaría finalizar con la pregunta de Ángel Visa de El Río Chuapa, que pregunta: ¿cómo se controla el poder adquisitivo del uso del agua entre industrias y pequeños agricultores? La pregunta es una pregunta local, es una pregunta desafiante. Lo que hemos visto es el modelo de Israel, donde el agua es un bien de uso público, por lo tanto todos pagan el agua y la autoridad del agua también indica en qué regiones, cuántas son las cuotas, por ejemplo, entonces el agricultor sabe qué especie puede plantar o no. Todo esto es una toma de decisiones colegiada. Sobre temas de derechos, yo invito a revisar, no es mi ámbito, pero invito a revisar el modelo australiano. Los australianos han desarrollado, el agua también tienen ellos escasez, el agua es privada, tienen un desarrollo del derecho de agua precisamente para tratar de mitigar esas anomalías. Muchas gracias, Jorge, por resolver las dudas. Y antes de finalizar esta primera exposición del seminario, como Municipalidad de Illapel queremos entregarte un pequeño presente. Ahí Angelina va a subir al escenario a hacer entrega de un reconocimiento por tu participación, por supuesto, en este encuentro ciudadano. Gracias, y me quedo acá, entonces después pueden hacer más si tienen preguntas. También invito al alcalde y a los concejales de nuestra comuna a subir también para la fotografía oficial de este reconocimiento. Y un aplauso para ellos. Yo también tengo regalitos, los voy a poner acá entonces. Jorge también tenía un regalito aquí para las autoridades.
Les recordamos, mientras tanto, que posterior a esta entrega de presentes, los invitamos al hall central a disfrutar de un coffee break donde puedan compartir entre todos ustedes y también puedan ir haciéndole consultas a este expositor y los otros que vendrán durante esta y la jornada de mañana. Ahí vemos al alcalde entonces entregándole al representante de la Embajada de Israel, Jorge Ceballos, un presente propio de la provincia del Choapa. Vamos con la foto oficial, por favor. Va a mostrar para la gente de acá y la gente que está en sus casas cuál es el presente. Productos locales. Un rico queso de cabra, mermelada. Siempre apoyando a nuestros productores locales. Que también a todo esto pueden ir afuera de la Casa de la Cultura. Hay emprendedores locales, sí, para que puedan conocer lo que hacen nuestros productores en la zona. Para los que no son de acá, por supuesto. Así que un aplauso para ellos, nuevamente. Y los invitamos, como ya mencionaba, a disfrutar de un coffee donde pueden compartir un momento para luego retomar lo que es este seminario Encuentro Ciudadano por el Agua. Muchas gracias.